a Constructor y a todos el grupo, a esta gran familia de especialistas de la construcción, este tiempo que le vamos a dedicar un ratico acá a compartir un poco de conocimiento. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Wilson, te confirmo. Sí, claro, gracias. Entendido. Bueno, entonces un saludo muy especial a todos y pues nuevamente gracias por este rato que vamos a compartir a todos los constructores del país que se ubican en las diferentes ciudades de Colombia. Entonces vamos a hablar un poquito de cimentaciones. Las preguntas pues al final podemos hacerlas y trataremos de darles respuesta de la mejor manera posible. Entonces, ahí está mi correo para cualquier cosa. Vamos a ver. Un segundito para adelantar. Listo. Bueno, las cimentaciones, como todos sabemos, toda edificación requiere y necesita una cimentación para poder soportar la edificación que se vaya a construir. Entonces hay que hacer unos análisis muy detallados previos a esta actividad de la cimentación. El soporte de la casa necesita quedar muy bien soportada porque muchas edificaciones fallan porque no quedaron bien soportadas o porque el suelo tiene algunas deficiencias o no se hizo un análisis o no se hizo un estudio adecuado. Entonces, esto es responsabilidad de los ingenieros de suelos, tratar de dar la recomendación del tipo de cimentación que se requiere. Entonces, en las cimentaciones es necesario muchas veces, y se requiere por lo general, hacer excavaciones, movimientos de tierras, analizar cómo está el suelo, qué tipo de suelo, la capacidad portante de ese terreno. Y algo bien importante es que en lo posible no construir sobre rellenos, ¿sí? O suelos inestables, porque la edificación con el tiempo se va acomodando, se va asentando, digámoslo así, y si el suelo no es bueno, pues vamos a tener fracturas en diferentes partes de la edificación, y eso no es bueno, ¿cierto? Entonces, nosotros en Colombia nos regimos a lo que es el reglamento de construcciones sismorresistentes, que todos lo sabemos como constructores, y es importante que lo conozcan. Nos rige una ley colombiana que es la ley 400 de 1997. Aquí se encuentran muchas personas que son técnicos, que son tecnólogos o profesionales y saben que es de obligatorio cumplimiento para todos en todo el territorio colombiano. La norma NSR 10. ¿Por qué NSR 10? Porque pues, se actualizó en el año 2010 y creo que este año lo más probable es que salga la siguiente actualización para modificar todo lo que se requiere que cambie, adaptarlo a nuestro país, a Colombia. Entonces hay aspectos que de pronto se van a sacar y otros que se van a incluir, van a ser nuevos. Entonces todos, por favor, tratemos de documentarnos, de leer, porque es obligatorio para todos, para todos. Entonces, digamos que de la norma sismorresistente NSR10 está dividida en diferentes títulos y dentro de esos títulos está el título E, que habla de casas de 1 y 2 pisos, ¿cierto? Da las condiciones o los requerimientos mínimos que todos debemos de cumplir. Entonces yo los invito a ustedes para que en esos ratos libres busquemos por internet, digamos para construcción de casas y 1 y 2 pisos, buscar el título de la NSR 10, ¿sí? Y ahí nos dan las condiciones mínimas que todos debemos de cumplir. Llámese ingenieros, arquitectos, tecnólogos, maestros,
¿sí? Todos debemos estar como pegados a esta norma, ¿cierto? Digamos que este título de el E está dividido en varios capítulos. Y hay un capítulo, por ahí hay alguien que está rayando la presentación, porfa. A ver si ¿Me escuchan? ¿Nos puedes volver a compartir pantalla? Ya le pedí el favor a don César que no nos raye la pantalla. Gracias. Sí, es que se raya la pantalla. No sé si la están viendo. ¿Puedes volver a compartir pantalla para que se borre los rayones, por favor? Espérame un segundito. Uso compartido. Espérate un segundito. Perdón un segundito. Muchas gracias a don César por atrasarnos. Tranquilos. No hay ningún inconveniente. Bueno, entonces, mire, es importante que ustedes, como les decía en sus raticos libres, busquen no solamente el título E, sino los otros títulos, porque igual todos tenemos que pegarnos a eso. Entonces, el título E, en el capítulo 2, habla sobre las cimentaciones y habla de unas generalidades y de una estructura de la cimentación. Conceptos, digamos, unos conceptos, unos parámetros mínimos, que usted lo quiere hacer mejor, bienvenido. Usted lo puede hacer mejor, claro, pero lo que le dice la norma es a esos parámetros mínimos no lo vaya a hacer menor que eso porque no lo va a hacer bien. Si lo va a hacer mejor, bienvenido, pero cumplamos con lo que nos dice la norma. Entonces hay que hacer una investigación mínima, hay que analizar el suelo. Entonces para eso necesitamos unos estudios geotécnicos, necesitamos hacer unas perforaciones. Para eso están los ingenieros de suelos, los geotecnistas. ¿Sí? Las licencias de construcción nos piden el estudio de suelos. Entonces, un ingeniero de suelos pues tiene que hacer lo que pide la norma. El título H de suelos dice, vamos a hacer tantas perforaciones, qué suelos llevamos al laboratorio, le vamos a hacer todos los análisis para determinar. El ingeniero de suelos es el que dice qué cimentaciones que se requiere según el suelo que esté bajo la edificación que vamos a construir. Bueno, pues hay algo bien importante, es la limpieza del terreno, ¿sí? Toda esa capa vegetal o todo ese pasto, toda esa cosa que hay, o si hay material sobrante, relleno, retirarlo. No construir sobre estos suelos falsos o malos terrenos, ¿cierto? Entonces la limpieza es bien importante. El sistema de cimentación, vamos a hablar muy rapidito de qué conforma un sistema de cimentación, o sea, las zapatas, las vigas, dependiendo si es una placa flotante, vamos a mirar de qué se trata cada cosa. Una configuración en planta, pues son recomendaciones que se dan a la hora de construir, que la edificación quede soportada sobre el terreno, lo más amarrada posible. Ojo con ese concepto, amarrada lo más que se pueda, porque el sismo siempre busca en dónde quedó el error. Cuando nosotros dejamos un error, el sismo lo primero que hace es encontrar el detalle que quedó mal hecho para por ahí romper la edificación o romper la viga o romper la columna o romper lo que sea. Entonces, lo posible siempre como constructores tenemos que hacer las cosas lo mejor posible porque es que de nosotros dependen vidas humanas, ¿cierto? Nosotros como constructores, lo que vamos a hacer, una edificación, ahí van a vivir personas y si esa edificación queda mal construida, se va a caer y pues van a morir varias personas y lo que la norma busca es que no pase eso, que nos dé tiempo de evacuar. Entonces, todo lo que se construya debemos hacerlo bien. ¿Listo? Entonces,
Ahí hay unos conceptos que los invito para que los lean más detenidamente. No los voy a explicar así pues al detalle por el tiempo. Entonces, nosotros cuando iniciamos el proceso constructivo. Buenas, me presento esta buena noche, me presento Fernando. Buenas noches, ¿cómo estás? Nosotros cuando hacemos el proceso constructivo siempre tenemos que estar asesorados por un ingeniero o un arquitecto, porque vuelvo y les digo, las licencias cuando vamos a construir, los permisos que nos dan las alcaldías, las diferentes ciudades del país, necesitamos tener una licencia, y ahí en la licencia uno de los requisitos es preséntanos el estudio de suelo, la memoria. El ingeniero debe presentar todo lo que hizo y dar la recomendación de la cimentación que se va a hacer. Entonces, nosotros con esas especificaciones, lo que tenemos que hacer es hacer las cosas de la mejor manera posible, con el acompañamiento de un ingeniero o muchas personas que aquí hacen presencia, tecnólogos que tienen títulos como profesionales auxiliares o profesionales afines. Entonces también los avala, los ampara estas titulaciones que han recibido en el transcurso de la vida. Bueno, algo bien importante cuando nosotros hacemos excavaciones es tener en cuenta los niveles freáticos. Los niveles freáticos, ¿a qué profundidad está el agua? No olviden, por favor, que el agua es el peor enemigo que tenemos nosotros en las construcciones. El agua empieza a atacar el suelo, y no solamente el suelo, empieza también a atacar el concreto, el acero, empieza a atacar todo. Entonces es muy importante que si el nivel freático está muy encima, muy superficial, controlemos esa agua, generemos unos filtros. Y en el caso de las zapatas o todas estas estructuras que quedan enterradas, así se llaman esas cimentaciones, cuando quedan enterradas, muchas veces uno invierte una buena cantidad de presupuesto para hacer este tipo de obras. Entonces, importante el nivel freático, que hay que manejarlo, hay que controlarlo. El tema de los recubrimientos, por favor, las varillas deben de tener muy buen recubrimiento. Cuando son enterradas, están hablando hasta de 7 centímetros, 10 centímetros de recubrimiento. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que las varillas, el acero que está enterrado allá, no puede quedar sobre el suelo, ¿cierto? Y en la parte lateral o por los lados debe haber por lo menos 10 centímetros de separación, y por debajo de las parrillas también debe haber 10 centímetros de lo que llamamos recubrimientos. Y esos recubrimientos también deben de estar en las columnas, en las vigas, porque muchas veces cometemos el error de dejar la formaleta muy pegada al acero. Entonces ese acero no queda con recubrimiento, ¿cierto? Y ahí va a haber un ataque de algunas sustancias nocivas para el acero. Entonces aquí ven lo conocemos como panelitas o separadores para aislar del suelo los 7 centímetros que pide la norma. Eso lo pide la norma también, los recubrimientos. Y la norma que tenemos hoy, la NSR 10, y ahorita con la que viene, pues nos va a exigir bastante esos recubrimientos, porque ahí es la protección del concreto y de todos los elementos que quedan enterrados. Entonces, siempre que vamos a hacer una cimentación, en el título E, capítulo 2, 1, generalidades, habla de la investigación. Tenemos que hacer una investigación mínima, ¿cierto? Y el ingeniero que hace el estudio de suelos debe anexar la memoria de cálculo de todo lo que hizo, de lo que se analizó en el laboratorio, para determinar qué suelo hay donde ustedes van a construir. Ahí es muy claro, el profesional es el responsable, porque por eso cuando uno tramita la licencia le dice, venga ingeniero su matrícula, venga arquitecto su matrícula, venga ingeniero de suelo su matrícula, porque eso es lo que avala que sean los profesionales idóneos. Entonces, hay que verificar el entorno. Muchas veces hay que mirar
donde va a construir las zonas aledañas, las zonas circunvecinas, si han habido algunas fallas en esos terrenos donde ustedes van a construir perimetralmente o en el sector, si hay problemas de, digamos, de aguas subterráneas. Acuérdense que esas aguas nos van a dañar la cimentación, nos van a dañar el suelo y la edificación pues va a sufrir. Entonces, el ingeniero de suelos determina qué cimentación, qué tipo de zapatas, qué medidas de zapatas, ¿cierto? Que muchas veces a uno puede que le parezca esa zapata grande o pequeña, eso lo diseñó el ingeniero y es la responsabilidad del ingeniero de suelos decir exactamente, según el suelo que le encontró, según el análisis que hizo en el laboratorio y según los cálculos, pues los tamaños de las zapatas, las profundidades, todo eso lo tiene que especificar el ingeniero. Entonces, en ese análisis de estudio geotécnico, ¿sí? El estudio geotécnico, acuérdense que en el título H de la norma sismo resistente, cualquiera lo puede, búsquenlo como título H, estudios geotécnicos, y así uno no sea ingeniero de suelos, pero uno puede saber qué hace un ingeniero de suelos, qué análisis, qué tipo de perforaciones o según los metros de construcción de la edificación, cuántas perforaciones se deben de hacer y a qué profundidad se deben de realizar. Entonces, el hecho de que yo no sea ingeniero no quiere decir que no pueda leer el título, ¿cierto? Leerlo tampoco es que sea, digamos, súper difícil de leer, no, es sencillo, porque la idea es que lo entendamos todos, arquitectos, constructores, ingenieros. Entonces, ellos en el título H me dice qué debo de hacer, qué ensayos debo de realizar, qué análisis debo de tener en cuenta para poder saber la capacidad portante del suelo, ¿sí? Bueno, seguimos. Entonces, los ingenieros de suelos, los geotecnistas, hacen las diferentes perforaciones. Entonces, según los metros cuadrados de la edificación, la norma dice haga 2 o haga 3 zapiques, perfore a 10, 20 metros, ¿sí? Entonces, eso ya lo determina el ingeniero de suelos. Hace sus muestras del terreno, hace todos sus análisis, se lleva eso para el laboratorio y él concluye qué tipo de cimentación se va a construir. Bueno, como les decía ahorita, es importante retirar todo ese material orgánico, ¿sí? Y si hay agua, tratar en lo posible de recogerla, conducirla, sacarla, porque la humedad, ¿sí? Que produce por capilaridad, las edificaciones absorben agua y eso vamos a tener problemas más adelante. Entonces es bueno recogerlas mediante filtros. Cuando está muy superficial, cuando el agua, el nivel freático está muy profundo, pues no tenemos mucho problema. Pero cuando está muy superficial, sí es bueno controlar esa agua que está ahí muy superficialmente para que no nos vaya a atacar, digamos, los muros y todo lo que está, empieza a subir el agua por capilaridad. Bueno, entonces vienen las excavaciones. Ustedes saben muy bien que pues diferentes equipos, maquinaria, cuando pues se necesita que sea rápido o si se quiere manualmente también lo puedo hacer, ¿cierto? Un movimiento de tierras, hay que retirar, reemplazar, digamos, ese suelo que tenemos que retirarlo para reemplazarlo por un material seleccionado. Entonces, tengo que utilizar diferentes equipos o cuando se requiere y de pronto, si es pequeña la construcción, pues lo puedo hacer manualmente. Bueno, aquí muy rápido, el sistema de cimentación. Entonces, siempre habla de las vigas en 2 direcciones, longitudinales y transversales.
Entonces, lo que se pide, la norma pide es que amarremos las vigas que van en las dos direcciones, longitudinales o transversales, amarrar en lo posible, todo quede como un anillo, ¿cierto? Como un anillo ahí rectangular, ¿cierto? Ya vamos a mirarlo. Cosa que cuando el suelo tenga movimientos, acuérdense que los sismos vienen y empiezan a mover la edificación, pero si la edificación está montada sobre una buena estructura, una buena cimentación, unas buenas vigas, unas buenas zapatas, pues digamos que nos va a dar tiempo de evacuar, ¿cierto? De evacuar y protegernos o de resguardarnos, pero es que muchas edificaciones quedan tan mal construidas que ni siquiera le da tiempo a las personas de salir porque ya se les cayó todo encima, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso vuelvo y les digo, la responsabilidad como constructores que tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, un anillo, amarrar todo, ¿cierto? Amarrar todo, no dejar por ninguna parte algo débil, porque por ahí se va a romper muy rápido, se va a romper. Acuérdense que el sismo dura unos segundos y la réplica también puede durar unos segundos y esos segundos son catastróficos. Entonces, muchas veces los ingenieros se sobrediseñan, pero es preferible estar sobrediseñado, ¿cierto? Una buena cimentación, muchas veces se hacen elementos muy grandes, pero para que esto soporte el peso de la edificación, pues se requiere. Ahora, yo no puedo, ojo, yo no puedo decir, no, hagámoslo más pequeño, no. Eso lo recomendó el ingeniero y como tal se hace, tal cual como él lo dice, las dimensiones que piden en las vigas, en las zapatas, la cantidad de acero, pues yo debo de respetar el criterio profesional del calculista y solamente lo puedo hacer con la autorización de él, que vaya uno a disminuir, digamos, medidas o a reemplazar acero. No, eso no lo puedo hacer. Solamente si él da el visto bueno, pues sí, de lo contrario no vamos a caer en ese error, por favor, porque eso es grave. Entonces, la norma también me pide los ganchos. Tratemos de hacer ganchos en las esquinas, amarrar toda la estructura. Acuérdense que sobre esto vamos a recibir varias toneladas de material, de muros, de estructura. Entonces, debe de soportar, la cimentación debe soportar todas estas cargas que tiene la edificación. ¿Sí? Perdón. Para Sí, que apaguen los micrófonos los otros señores que no dejan escuchar y llegan tarde. ok, bien, gracias. Entonces, acuérdense que las cargas que va a recibir la edificación cuando llegan las personas y se va a evitar, pues son un tipo de cargas y pues esa cimentación la debe soportar. Y aparte de eso, el material también pesa. Todo eso lo va a calcular el ingeniero, las cargas vivas y las cargas muertas. Y aparte de eso, como les decía, por debajo de la edificación hay agua y eso genera presiones hacia arriba hidrostáticas, llaman presiones hidrostáticas. El agua empieza a generar unas presiones por debajo o por los lados y eso hace que pues la edificación también tenga ciertos movimientos que hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Entonces, ya me habla de unas medidas, me dice para un piso o para dos pisos, cuánto debe tener digamos, las vigas, cuánto debe tener de alto, de ancho, si es para un solo piso. En mampostería estamos hablando de 25 centímetros y ya para dos pisos hablamos de 30 centímetros de ancho. Altura, pues se está hablando aquí que 20 centímetros en piso, de un solo piso y 30 centímetros en dos pisos. La cantidad de acero, cuando es un solo piso puedo hacer 4 número 3, pero cuando ya voy a hacer dos pisos tengo que utilizar 4 número 4, o sea, aceros de media, ¿cierto? Anclajes,
en los muros. Entonces yo debo de garantizar que la cimentación, cuando yo vaya a colocar muros, estos muros también queden agarrados de la cimentación. Aquí vemos una fotografía de unas excavaciones de cómo quedan, digamos, las zapatas. Entonces tienen unas medidas X, puede ser de 80 por 80, 1 metro por 1 metro, eso lo determina el suelo. Por favor. Bueno, entonces acá vemos un terreno de una construcción que se va a hacer, esto se llama una cimentación superficial, porque se van a hacer unas zapatas. Ya cuando se requiere profundidad, que tengo que buscar un suelo más firme, más abajo, entonces ya hablamos de cimentaciones profundas, que más adelante lo vamos a mirar. Pero cuando lo hacemos así de manera superficial, que bajo hasta 1 metro, ¿sí? Para soportarla, buscando el suelo firme, las zapatas que van en concreto, entonces podemos tener zapatas aisladas, como lo que estamos viendo acá, zapatas aisladas, ¿cierto? Pero hay otros tipos de zapatas que vamos a mirarlo más adelante. Entonces, como les decía, dentro de los tipos de cimentaciones, la superficial, que es la que nosotros normalmente hacemos para casas de 1 y 2 pisos, ya cuando son edificaciones mucho más grandes, edificios, pues tenemos que trabajar profundidades hasta que encontremos un suelo más estable. Entonces, una vez que el ingeniero hizo la perforación, él dice, tenemos que bajar a 5, 10, 15, 20 metros. Entonces ya bajamos con otro tipo de cimentación, que es la que conocemos como los famosos pilotes, o Keyson, o muros pantalla, pero ya son obras mucho más grandes. Miren lo que pasa muchas veces cuando no hacemos las cosas cumpliendo la norma, ¿cierto? Entonces, como que miramos a ver qué hay por aquí, por este lado y por aquí, y empezamos a improvisar. Entonces, la invitación es a que consultemos la norma, la estudiemos, la analicemos en los ratos libres. Repito, yo sé que aquí hay muchas personas profesionales, técnicos, maestros, tecnólogos, personas empíricas, pero que se dedican a estudiar, y los felicito por eso, dedicarle un ratico así como estamos acá. Entonces, tratar de hacer las cosas lo mejor posible, no inventar cosas que no tienen lógica, ¿cierto? Entonces, muchas veces la gente hace cosas raras, como esto que están viendo acá en una cimentación, que pues fácilmente va a colapsar en un movimiento sísmico, pues eso se va a desbaratar muy rápido. Bueno, entonces acá dentro de las zapatas, yo no sé cómo voy de tiempo, no sé si voy muy rápido o si voy muy despacio. Me dicen que mañana continuamos, ¿cierto? Mañana continuamos. Entonces, no sé si no estoy mirando el tiempo, cuánto llevo más o menos. Son las Entonces, 7:30, instructor, son las 7:30. Gracias por avisarme. Llevo media horita, entonces, cuando hacemos zapatas, una sola la conocemos como zapatas aisladas, pero cuando unimos zapatas tenemos que unirlas, se llaman zapatas combinadas, ¿cierto? O zapatas corridas también se les conoce. En algunos casos, cuando el suelo, digamos, es muy bueno, es un suelo estable, entonces se puede hacer una losa de cimentación. Entonces ya digamos que desaparecen las zapatas, porque es una edificación de un solo piso, entonces no requiere sino una losa, una placa, digámoslo así, de concreto, porque el suelo es muy bueno o de pronto el área no es muy grande, no va a soportar cargas muy altas, entonces simplemente con una losa de cimentación es suficiente. Entonces, dentro de esos tipos de zapatas aisladas, pues podemos hacerlas de muchas maneras, cuadradas, rectangulares, circulares, poligonales, o sea,
no necesariamente tienen que ser todas cuadradas o no necesariamente tienen que ser cuadradas y rectangulares. En algunos casos pueden ser zapatas circulares, ¿cierto? Entonces, lo que busca uno con las zapatas es el área donde se va a apoyar, donde va a recibir esa columna y qué cargas va a soportar esa zapata y cómo va a distribuir las cargas en todo el terreno, en toda el área. Entonces, como que todas se reparten un poquito, cada zapata recibe una carga, la otra recibe otro poquito, y entre todas trabajan. ¿Sí? Acá vemos por lo menos una maqueta de unas zapatas, como les decía, donde se unen las columnas, las vigas, las zapatas, esos se conocen como nudos. Esos nudos son críticos a la hora de un sismo, vuelvo y repito, porque ahí donde se mueve la estructura, se mueve la edificación y muchas veces esos nudos no quedan bien agarrados, digámoslo así. Entonces se rompe, se rompe el elemento fácilmente. Entonces siempre tratemos de buscar que se genere un amarre, de la mmejor manera posible. Entonces, esos nudos muchas veces en edificaciones grandes se vuelve una cantidad de acero que llevan esas vigas y esas columnas y las parrillas, lleva mucho acero, entonces muchas veces ni el mismo concreto tiene cómo pasar o cómo acomodarse. Entonces ya el ingeniero tiene que tener en cuenta, digamos, qué tipo de concretos va a utilizar para que ellos se acomoden, el tipo de gravilla, que no sea una gravilla muy gruesa, para que no se vayan a generar porosidades, hormigoneos, es lo que conocemos nosotros como constructores. Y esos hormigoneos son fatales, ¿cierto? Son fatales porque ahí muchas veces cuando queda muy poroseado el concreto, por ahí el agua va a empezar a atacar el acero. Bueno. Hay algunos sitios o algunas excavaciones que toca hacer, de pronto son bastante incómodas o requieren de unos, digamos, de unas condiciones especiales y son difíciles para generar el amarre de los aceros. Entonces, por favor, no olviden, repito, como lo dije hace rato, los recubrimientos, que haya buen concreto protegiendo ese acero entre 7 centímetros como mínimo, ¿cierto? En cimentaciones, 7 centímetros y medio, inclusive algunos ingenieros piden que sea 10 centímetros, que esté protegido el acero en contacto con el suelo que está por debajo y por los lados. Bueno. Entonces, como vemos en este detalle, de algunas formas de las zapatas, ¿cierto? También lo conocemos como pedestales. Entonces, el ingeniero determina qué tipo de pedestal, o si la zapata es plana, o si es cónica, o si es escalonada. Entonces, las parrillas muchas veces lleva doble parrilla o una parrilla sencilla, y qué tipo de aceros, ganchos, ¿cierto? Se recomienda, por favor, que siempre esas parrillas lleven ganchos. Muchas veces hay personas que no le colocan ganchos y pues el concreto cuando lleva el acero ganchos, pues queda mucho más agarrado, mucho más consolidado. Entonces es importante que tengan en cuenta esa recomendación de utilizar ganchos tanto en la parte de abajo, en las varillas de las columnas, porque en algunos casos yo he visto que no le colocan ganchos abajo, ¿cierto? Y aquí estamos viendo una gráfica de cómo abraza las vigas, abrazan la columna, ¿cierto? Ahí está haciendo como con las manos, como cuando usted entrelaza las manos, la mano derecha y la mano izquierda, ¿sí? Se hace
un entrelazado ahí, un entramado ahí. Es importantísimo que también ustedes abracen esas columnas, ¿cierto? Coloquen un gancho de, acá está hablando de 50 centímetros como mínimo, 50 centímetros. Hagan un gancho allá para que las columnas queden abrazadas, digámoslo así, abrazadas. ¿Listo? Aquí estamos viendo cómo empiezan a trabajar las zapatas a X profundidad. Algunas zapatas se profundizan 80, un metro, unos 50, ¿cierto? Según lo diga el calculista. Entonces, la distribución de aceros es bien importante, ¿cierto? Respetemos esa distribución de aceros. Cerca a los nudos hay que los aceros amontonarlos más cerca a los nudos, por favor. Ya en la parte intermedia de la viga o de las columnas se pueden separar. Nosotros hablamos de un tercio, ¿cierto? De un tercio, el tercio que queda, digamos, si la viga tiene 3 metros, yo divido eso en 3, entonces 1 metro que queda cerca a la columna de la izquierda, se amontonan más los flejes y el otro metro que queda a la columna de la derecha se amontonan un poco más. La separación es de 7, 10 centímetros, mientras que en el metro que queda en la mitad se pueden dejar 15 o 20 centímetros, pero muchas veces uno coloca los flejes a la misma distancia, ¿cierto? Cada 15 o cada 20, y entonces no se tiene en cuenta esa consideración que es bien importante, tanto en vigas como en columnas. Bueno, es importante el encofrado, por favor, el encofrado de las zapatas, por el tema de la cantidad, a la hora de calcular la cantidad de concreto. Si yo no mantengo la forma de esas zapatas, pues, ¿cómo calculo yo un elemento donde se me va a ir un poconón de concreto? Mientras que si yo tengo una formaleta, tengo cuantificado el volumen exacto que se me va de concreto en este elemento, ¿cierto? Entonces, es bueno que ustedes, en lo posible, lo que son las vigas de cimentación o donde se pueda encofrar, para efecto de cuantificar o minimizar el gasto de concreto, ¿cierto? Que no se me vaya a desperdiciar mucho concreto a la hora de fundir estos elementos. Bueno, mire lo que pasa muchas veces cuando el suelo tiene problemas digamos, que el suelo se acomodó y empezó a generar vacíos. ¿Qué pasa con la cimentación? Pues la cimentación no quedó soportada porque el suelo, al generar vacíos por debajo de la edificación, empiezan a producirse en esas socavaciones. Así se llama eso, socavaciones, ¿cierto? Y empieza a quedar la edificación en el aire, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas socavaciones, porque muchas veces en este ejemplo que estamos viendo acá de las zapatas, que las zapatas quedaron prácticamente en el aire, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y la importancia de hacer un buen análisis de suelo. Bueno, no sé si ya ahorita vamos a las preguntas, no sé si voy como muy rápido. En algunos casos hay zapatas que necesitan buscar un suelo firme y yo no puedo bajar esa zapata por allá a 5 metros. Entonces, lo que hago es colocar unos pilotes por debajo de la zapata, unos pilotes. Esos pilotes sí los puedo bajar a 5, a 10 metros, ¿cierto? Acá estamos viendo los pilotes. Entonces, estos pilotes ya van a soportar la zapata. Entonces hay algunas zapatas que llevan 2 o 4 pilotes o 6 pilotes o 8 pilotes dependiendo del tamaño o el área o el tipo de edificación. En casas de 1 y 2 pisos muy pocas veces se utilizan pilotes, pero pues puede que en algunos momentos el calculista solicite que se hagan pilotes.
pero para edificaciones grandes sí, sí, muchas veces se requiere por el peso de la edificación. Entonces, acá por debajo de la zapata se construye, así sea un solo pilote o 2 pilotes o 4 pilotes, para que ayuden a soportar el peso de la edificación. Entonces, Disculpe, querías ingeniero. hasta ahí llegar para no cansarlos mucho. No sé si hay preguntas. Entonces, Sí, yo tengo una pregunta. sí, Buenas noches. buenas noches. Disculpe, Sí. debajo de las zapatas o del pedestal, para contrarrestar la humedad, ¿no es aconsejable colocar plástico? O... Pues en algunos casos sí, o sea, yo todo lo que yo pueda hacer para proteger la estructura, bienvenido. En algunos casos sí, le correcto. colocan polietileno, le colocan plástico para generar barreras. Muchas veces algunos constructores lo utilizan, colocan plásticos, una capa de plástico, eso ayuda a que el agua no suba tan fácilmente. Entonces, ahora, todo lo que se trate de proteger la estructura, la cimentación, bienvenido, ¿cierto? Inclusive algunos le colocan emulsiones asfálticas a esas, digamos, estructuras que quedan enterradas. Con tal de proteger la estructura y proteger los aceros, pues le colocan estas emulsiones asfálticas para que el agua no tenga cómo atacarlo y con el tiempo la edificación sufra por este ataque de corrosión. Entonces, todas esas protecciones bienvenidas, ¿cierto? Otra pregunta por allá, por favor. Correcto, muchas Don Luis gracias. Alberto Agudelo tiene la mano levantada, si gusta encender su micrófono. Don Luis Alberto. Bueno, creo que... No, eso fue al principio, gracias. Ok, Sí. ¿ya no tiene la pregunta, don Luis Alberto, o quiere adicionar algo? No, está claro, muchas gracias. Ok, listo. El señor Isaías, ¿puede encender su micrófono? Bueno, Sí, mientras don sí. Isaías se conecta, don Lucas, lo escuchamos. Sí, estoy conectado, es para hacer una pregunta. Claro que sí, adelante. Bueno, es para lo siguiente, mire, según las cimentaciones que estoy viendo allá, que Sí. estoy viendo en el video, cuando en esas edificaciones no existen pilotes, ya que no se está construido sobre estructuras sólidas, sobre lo que es la zapata, pero no está con piloteaje, y hay una falla técnica en la zapata, ¿qué tengo que realizar para corregir ese sistema? Que me hayan Ya. fallado las zapatas. Ah, sí, correcto, correcto. Bueno, eso es bien importante, inclusive aquí en Bogotá, no sé en otras ciudades, aquí en Bogotá hay algunos edificios que se han inclinado porque el suelo falló y entonces el edificio empieza a acomodarse más de un lado que del otro, entonces se empieza a inclinar. Digamos, los que conocen, los que han estado acá en Bogotá o todos los que viven aquí en Bogotá, conocen hacia el lago, hacia Unilago, ¿cómo es? El lago. Sí, que es una zona que los suelos se volvieron muy inestables y edificaciones que están inclinadas. Entonces, cuando eso ocurre, pues muchas veces hay que hacer reforzamientos, hay que, digamos, gatear o trancar esa edificación para que no se siga inclinando la edificación o se siga partiendo. Entonces ahí viene un análisis, viene un estudio patológico para analizar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer para corregir para que eso no siga aumentando el daño, ¿cierto? Y muchas veces que la zapata por debajo quedó en el aire y el peso que está recibiendo es alto, cosa que inclusive se está partiendo la edificación, se está partiendo el sector donde está afectado, ¿cierto? Entonces, el ingeniero hace los análisis para reforzar esas zapatas y mirar a ver cómo se tranca la edificación, ¿cierto? Cómo se tranca, cómo mejoro esa cimentación. Entonces, tengo que hacer un reforzamiento de la cimentación,
¿cierto? Y muchas veces a uno lo llaman y le dicen, mira, ¿qué pasa que se está rompiendo acá la pared o se está inclinando? Es porque el suelo, siempre decimos nosotros, es que son los asentamientos, la edificación se empezó a acomodar, después de que la construimos, al cabo de los 2, 3 años, 4 años, ella se fue acomodando, pero el ingeniero tiene que prever eso. ¿Cuánto va a ser el asentamiento? Calcularlo, decir en 5 años se va a acomodar 2 o 3 centímetros. Entonces no sé si queda, pero buena pregunta porque eso es bien importante. Cuando se cometen esos errores, ¿cómo los corrijo? Y eso es lo que usted está preguntando. Corregirlos es hacer un reforzamiento de esa zapata o de esa cimentación que está fallando. Gracias. Ok, Gracias. gracias. Listo, damos la palabra a don Imer. Ya les voy a dar la palabra a las otras personas, hagámoslo en orden. Don Imer, Alexis Valencia, si desea encender su micrófono, lo escuchamos. Bueno, creo que don Imer no está, pero don Ángel Romero puede encender su micrófono. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo hice una estructura y bajé a 5.50 del pilote para descargar una zapata de 1 metro por 1 metro. La estructura de la casa es de 3 pisos. Sí. Bueno, lo que pasa es que acuérdense que todos los suelos no son iguales, así sea de la casa del vecino. Es que son los mismos suelos. No nos podemos confiar, los ingenieros no se pueden confiar de eso, porque el hecho de un lote al otro ya puede cambiar el suelo. Entonces, siempre se debe hacer la perforación, se debe analizar lote por lote, ¿cierto? Porque muchas veces se cae en ese error de decir uno supone que el lote de acá y el lote del vecino son los mismos suelos y pueden cambiar. Sí, y pueden cambiar. Entonces, cuando se baja esa profundidad de, digamos, 3, 4, 5 metros, pues lo que se busca es, en lo posible, llegar hasta el suelo firme, ¿cierto? Para que la edificación quede bien soportada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que busca el ingeniero? Buscar la capacidad portante del terreno, que me resista el peso de la edificación, que no vaya a quedar, pues, esa edificación inestable. Porque no olviden que en un sismo puede ser leve y va a sufrir daños la casa o la edificación. Entonces, ¿cómo será si el sismo es de una magnitud alta? Pues la edificación va a colapsar. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, pero la pregunta es que yo bajé a 5 metros pero encontré la greda, o sea, piso firme es la greda amarilla. Sí, correcto. Entonces, claro, ya uno cuando a medida que va excavando, se da cuenta, pero no olviden que el estudio de suelos me dice a qué profundidad tengo que llegar, ¿cierto? Entonces, muchas veces uno omite ese estudio de suelos y la recomendación es que lo hagamos, ¿cierto? Hagamos ese estudio de suelos porque uno muchas veces cae en el error de no saber qué suelos hay por debajo. Y para yo determinar qué suelos, pues tengo que hacer un ensayo, los apiques, perforaciones, 2, 3 perforaciones en el terreno, en el lote, en la casa que vaya a construir, 2 o 3, para determinar a qué digamos, a qué profundidad, qué tipo de suelo vamos a encontrar a medida que voy bajando, qué capas de terreno voy encontrando. Eso es lo que se conoce como el perfil estratigráfico, el perfil del terreno. Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias. Sí, señor, gracias. Vamos con don José Luis Criollo, si desea encender su micrófono y realizar su pregunta. Sí, buenas noches. En el caso de una zapata que tenga algún riesgo de asentamiento diferencial o alguna otra cosa, ¿de qué forma se puede reforzar? Es decir, amarrarla a un cimiento para que ella no se vaya a correr, para que no se vaya a desviar hacia otro lado. Sí, como les decía, ese problema
en varias partes se ha presentado y entonces pues toca hacer, digamos, un análisis muy detallado para ver cómo se hace el reforzamiento de esa zapata, ¿sí? Cómo se le hace un pilotaje o cómo se mejora, ¿cierto? Entonces, o cómo se le hacen micropilotes o diferentes alternativas para solucionar ese problema, ¿sí? Se les ha presentado a muchos aquí en Colombia, a muchas edificaciones, no solamente aquí en Bogotá, sino en otras ciudades, que por fallas de cálculo del suelo no analizaron bien el terreno y tenemos esos problemas que posteriormente hay que entrar a repararlos, ¿sí? A corregir esos asentamientos que hace que la edificación se acomode más de un lado que del otro, ¿cierto? Y eso es lo que uno busca a la hora de diseñar un edificio, una casa, es que la edificación se acomode parejo, no más de un lado que del otro, porque se va a recargar de un extremo que del otro y eso va a producir que la estructura colapse o se fracture. Gracias, don José Luis. Buenas noches. Sí, buenas Una noches. pregunta. Sí, buenas noches. Para el caso de las casas prefabricadas, yo sé que se hace una plataforma para colocar la estructura encima de ella. ¿Debo hacer lo mismo? ¿Buscar y hacer zapatas? ¿Todo? Gracias. Gracias, sí, señor. Buena pregunta. Con respecto a las casas prefabricadas, pues como las casas no son tan pesadas, digamos, que tengan un peso y por lo general son de un piso, 2 pisos máximo y digamos que es un sistema constructivo no tan pesado, entonces no requiere de una cimentación tan fuerte. Es que cuando se hacen edificaciones muy grandes, pues deben de soportar un peso muy alto. Entonces, por eso la cimentación tiene que ser mucho más fuerte. Pero en el caso de edificaciones que son más livianas, ¿cierto? Digamos, los muros y todas estas cosas ya son en materiales más livianos, ¿sí? Entonces, en el caso de las prefabricadas, se puede hacer unas vigas, lo que les decía hace rato, una losa, voy a ver si por acá está. Así una losa de cimentación, o sea, como una placa, ¿cierto? Una placa de concreto y se le pueden hacer vigas internas dentro de la placa o se le hacen unas vigas primero y sobre esas vigas se coloca la losa de cimentación. Por eso se llama así, ese es otro tipo de cimentación, la losa de cimentación y no lleva zapatas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las edificaciones que se van a construir para este tipo de edificaciones no son tan pesadas y con eso es suficiente. Pero vuelvo y le digo, hay que buscar terrenos que sean lo más estables posibles, ¿cierto? Nunca construyan sobre suelos inestables o suelos muy húmedos porque la edificación va a sufrir. Sí, gracias, don. Ok, muchas gracias. Seguimos con don Giovanni María. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el tema es que yo vivo en un primer piso, es una construcción tradicional de hace años, no tiene columnas, tiene segundo piso y una losa al final. El señor dice que va a construir encima un tercer piso. Ese tema de que ya no hay columnas por ningún lado, solo hicieron creo que unas cepas, le llaman ellos a eso, o vigas. Ahí habría que hacer algún refuerzo, que habría que hacer para ese tercer piso. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una costumbre, digamos, equivocada, que ojalá en lo posible no vayamos a caer en ese error, los constructores que están acá en esta conferencia, que uno dice, es que yo lo he hecho así hace 20 años y nunca ha pasado, no me ha pasado nada hace 20 años. Sí, o hace 30 años, y yo lo he hecho así y ahí está. No, lo que pasa es que cuando venga un sismo, acuérdense que es el sismo,
es el que nos va a decir si la edificación está bien o está mal, ¿cierto? Y esas edificaciones que están bien construidas van a soportar ese movimiento sísmico. Lo que está mal construido, pues, es lo que se va a caer más rápido. Dios nos ampare, ¿sí? Por aquellas edificaciones que están mal construidas, que hace años las hicieron mal y no tuvieron en cuenta esas recomendaciones que pide la norma. Dese cuenta usted que para casas de 1 y 2 pisos, nomás casas de 1 y 2 pisos, lo invito a que lea el título E, por Google encuentra el título E, ahí le dice, para casas de 1 y 2 pisos debe tener estructura, Yo no me explico por qué en algunas ciudades construyen sin columnas. Es que así yo lo llevo haciendo 20 años. Pero vuelvo y les digo, el día que Dios nos ampare y nos favorezca de un sismo en cualquier parte del territorio, pues muchas edificaciones que están mal construidas, pues van a colapsar y pues Dios no quiera, pues que nosotros, lo que se busca al construir bien es que al menos nos dé tiempo de salir corriendo al frente de la casa o al parque. Y ya después uno mira a ver qué pasa con la edificación, si la refuerza o la demuele o lo que sea, pero que no vayan a haber pérdidas de vidas humanas. Eso es lo que busca la norma sismorresistente, la ley de construcción en Colombia, que todos debemos de cumplir. Entonces, en el caso de la casa, pues es importante que tenga, si va a ser 3, 4, 5 pisos, imagínense si eso se había hecho inicialmente para 1, 2 pisitos y ya lleva 3, 4, 5 pisos, porque es que la familia va creciendo y hay que hacerle un piso para un hijo, el otro piso para el otro y el otro piso para el otro y así sucesivamente. Entonces no se recomienda porque ya la norma no la está cumpliendo. Es que eso dice el propietario, que no, que porque hizo todos los muros en adobe de 15, tolete que llamamos todos, no tiene problema. Bueno, vuelvo y le digo, pues lo que pasa es que en un movimiento sísmico, ahí vamos a mirar qué está bien y qué está mal. Entonces, lo que busca la norma es decirnos a todos, como mínimo hay que hacer columnas, que de cuánto, dice pues de 20 por 20 como mínimo. 20 por 20. Sí, como mínimo, que las voy a hacer de 25 por 25, mejor. Sí, que de 20 por 20, pues son pequeñas, pero si usted las hace de 25, pues mejor, ¿cierto? Porque es que ustedes tienen que proyectarse, es que esto lo voy a hacer para 3 o 4 pisos, pues hagan la construcción bien desde el principio, ¿cierto? Para que soporte los 2 o 3 pisos. La norma dice para casas de 1 y 2 pisos. Si va a ser 3, 4, 5 pisos, ya no aplica este título E, que es el que empezamos a mirar. Disculpame, otra cosita allí. Sí. ¿Hay de cierto en hacer columnas, en vez de hacerlas cuadradas, hacerlas rectangulares? Sí, claro, también se pueden hacer, sí, así como les decía, se pueden hacer hasta redondas, no pasa nada. Lo que pide la norma es un área en centímetros cuadrados por columna, bien sea cuadrada, bien sea rectangular o circular, pero hay que cumplir con esos 200 centímetros cuadrados que pide por columna, ¿sí? Allá en el título E me dice, para las columnas, ¿cuánto debe ser la sección? O sea, el tamaño de la columna. Y ahí no me dice si tiene que ser cuadrada o puede ser rectangular o puede ser circular o puede tener alguna forma. Mientras usted cumpla con los 200 centímetros cuadrados que me pide, ¿cierto? Entonces estoy ahí. Sí, gracias. Listo, continuamos con el señor que tiene el usuario iPhone. No sé si desea encender su micrófono. Buenas noches. Discúlpame. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo tengo una pregunta. Digamos, cuando hacen estructuras, al momento de poner la red sanitaria. ¿Cómo está? Habla Robinson. Ya un segundito. Al momento de poner la red hidrosanitaria, me ha pasado que he visto muchos casos donde, digamos, los maestros ponen
ya sea o tubos de desagüe dentro de las columnas o atraviesan las vigas. Sí. Digamos, en diseño de forma vertical, como que logro entender pues que está mal y que se hace como, sí, que se respeta la estructura. Pero al momento de hacerlo como en la parte inferior, o sea, ya como en la primera placa, pues en el piso, como debe haber una inclinación para que el agua corra hacia el alcantarillado. Sí. Muchas veces tiende a picar un poco las vigas. En ese caso, digamos, tendría que la red hidrosanitaria inclinarse más, o qué solución práctica puede ser para eso. Bueno, gracias. Muchas gracias por esa pregunta. Muchas gracias. Bueno, eso es bien importante, que jamás de los jamases, por favor, coloquen tuberías dentro de las columnas. Es un error grave y mortal. No, ¿por qué? Porque le está quitando sección a la columna, y eso uno lo ve, todavía lo ve por aquellas personas empíricas que gracias a Dios se capacitan y se les dice no hagan eso porque eso está mal. Eso es un error grave de colocar bajantes dentro de las columnas. ¿Sí? No, eso no se debe hacer, por favor. Dejen las bajantes fuera de las columnas, o generen ductos, o forren las bajantes, ¿cierto? Pero no las coloquen jamás dentro de las columnas, porque eso es un error mortal. No lo hagamos jamás de los jamases. Y en el tema de pases de tuberías hay que tener mucho cuidado. En algunos casos, pues yo busco el pase de tuberías. ¿Se acuerdan que les hablaba del tercio? Venga a decir por acá del tercio. En el tercio, por decir algo, si yo tengo que pasar una tubería, pues en lo posible yo trato de pasar por debajo de las vigas, trato de pasar por debajo de las vigas, pero como tú dices, viene una inclinación y por algún caso tengo que pasar por una viga, traten de pasar por la mitad, ¿sí? Traten de pasar por la mitad o a un tercio, ¿sí? Y en lo posible que el tubo, la tubería no quede dentro del concreto, sino coloquen un tubo más grande para que el otro cuando pase quede libre, ¿cierto? En lo posible, porque acuérdense que cuando viene el movimiento sísmico, todas esas tuberías que están dentro del concreto, cuando se mueve la estructura, pues se produce una rompezón de tuberías y se rompen los tubos del agua, se rompen los tubos de los desagües. Entonces, por eso se recomienda generar ductos para que por ahí suban y bajen los tubos libremente, ¿cierto? Y si van a pasar por las vigas de cimentación, que esos tubos no queden amarrados del concreto, sino coloco un tubo un poquito más grande para que por ese pase el otro. ¿Sí me entendieron? Cosa que quede libre, para que me entiendan, quede libre. Entonces, es como una camisa, qué pena, una camisa sí, que se gracias, sí señor, correcto, una camisa, muy bien. Pero entonces ese tubo que pasa quede como libre con movimiento. Esa camisa que usted dice que se le coloca un tubo un poquito más grande, entonces en caso de moverse la estructura, pues la tubería se va a mover, pero no se va a romper. Entonces traten de no, y buscar el pase por el sitio menos crítico, no por la parte más crítica, porque pues vuelvo y le digo, los errores, el sismo nos lo va a cobrar, todos los errores que dejemos, el sismo por ahí va a atacar más rápido que cualquier cosa. Gracias por la pregunta. Bueno. Gracias. Vamos con don Robinson. Puede encender su micrófono, don Robinson. Sí, bueno, gracias. No, la pregunta es que como yo vivo en la costa. Sí. Y la mayoría de esas construcciones son en relleno, que rellenan hasta 1 metro de metro cúbico. Y después arriba le echan el poquito de azahorra y compactan. Están haciendo los edificios estos nuevos de 12 pisos y eso. Y eso es un error gravísimo. Sí, señor. Porque no pilotean, hacen la zafata de 20 centímetros y ya póngale varilla hacia arriba, sobre la capita de azahorra. Sí, sí, no sí, claro. Eso para un edificio de 12 pisos, de 4 para arriba, que ya la norma dice que de un edificio de 4 para arriba, en suelo movedizo, hay que pilotearlo
Sí. y después moverlo al relleno que le echen, o en este caso el compartimiento que es de la zahorra que compartan. Ya después de la zahorra de ahí, sí, forman la zapata como se debe. Sí, señor. Eso fue lo que pasó aquí en Cartagena la otra vez que se cayó el edificio de los Quiró de 12 pisos y lo que le pasó al SPY en Medellín. Sí, señor. Gracias por su comentario, gracias por su aporte, muy importante, muy valioso. Ahí lo que tenemos que tener cuidado es la ética profesional. Nosotros como constructores, como ingenieros, como arquitectos, nos debemos a la gente, ¿cierto? A nuestras mismas familias. Entonces, una edificación que está mal construida, mire lo que pasó en Cartagena, mire lo que pasó en el Space, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿en dónde queda la ética profesional? Nosotros como constructores tenemos que saber en qué momento estamos haciendo bien las cosas y en qué momento las estamos haciendo mal. Ahora, si yo tengo dudas, pues busco un ingeniero, voy a donde los especialistas, voy y les pregunto, voy y me asesoro. Pero una edificación que queda ahí con una cimentación, ¿cierto? Que uno dice, pero venga, esa vaina, ¿qué va a pasar cuando se empiece a temblar o empiece un sismo? Con un sismo muy leve, pues la edificación ya se va a caer, ¿cierto? Es como rodar, como poner una lámina ahí sí, con barro, que apenas usted la ruede como una patineta. Es correcto, sí, señor. Entonces, la invitación es a que la ética profesional debe estar primero que todo. Hagamos las cosas bien, hagamos las cosas lo mejor posible, usemos los materiales de buena calidad, no utilicemos materiales que no sean certificados, que no cumplan con normas, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y en lo posible para todos los profesionales, que aquí en la conferencia hay muchos profesionales que asisten, muchas gracias a todos por asistir, tenemos que ser muy cuidadosos, vuelvo y les digo que la ley lo primero que pide es de nosotros dependen vidas humanas, por favor, si construimos mal, ¿cuántas personas van a fallecer? Dios nos ampare por nosotros haber construido mal una edificación. Entonces, no hay como dormir tranquilos. Dormir que usted dice, hice las cosas bien. La edificación, en caso de un sismo, esa edificación nos dio tiempo de evacuar, ¿cierto? Nos dio tiempo de evacuar y gracias a Dios no pasó nada porque la edificación soportó el sismo. ¿Por qué? Porque la hice bien. Entonces, esa es la invitación a todos que hagamos las cosas bien antes de las utilidades, antes de ganarnos una plata de más, no. Tratemos de ganar lo que es, utilicemos materiales de buena calidad, hagamos las cosas bien y todo va a salir bien. ¿Otra pregunta por ahí? No sé si hay otra pregunta. Sí, tenemos varias preguntas. Vamos a continuar, ya te digo. Don Edgar, puede encender su micrófono y lo escuchamos. Gracias, buenas noches, gracias ingeniero por las enseñanzas. Una pregunta que más o menos se la hicieron ahora, pero quiero como salir de dudas. A una columna de 20 por 20, ¿le puedo pasar un tubo de alumbrado de media pulgada? ¿Eso sería conveniente o inconveniente? Porque yo digo que lo de tubería de alcantarillado o bajantes y eso le quita mucha fuerza, pero de media pulgada de alumbrado. Bueno, no, pues ya la sección le decía, o sea, si yo lo hago bien, no olviden de los pases de la camisa que hablábamos, o sea, colocar un tubito, si es de media, coloque un tubito de 3/4 para que el tubo de media pase bien y en caso del movimiento, pues ese tubo no quede dentro del concreto, ¿cierto? Porque si queda dentro del concreto, cuando se mueva la estructura, pues va a romper el tubo, ¿cierto? Entonces, sí, siempre y cuando no sean de diámetros grandes, diámetros de media, 3/4 de pulgada, está bien, ¿sí? No va a afectar mucho. Pero cuando ya empiezo a pasar tuberías de 2, 3 pulgadas, pues eso sí ya, y si es una columna pequeña, pues más va a sufrir. Entonces, tuberías de media, no hay ningún problema, hasta 3/4 como pasantes, ¿cierto?
lo puedo hacer sin ningún problema, no me va a afectar mucho la edificación. No exagerar en esos diámetros muy grandes, y vuelvo y les digo, en lo posible que la tubería no quede dentro del concreto, porque se va a mover el tubo cuando se va a romper la tubería cuando la estructura tenga movimientos. Pero la pregunta es, aquí sería la tubería vertical, no pasante de horizontal, sino vertical en toda la columna. ¿Eso generaría algún inconveniente en la columna? Es una construcción que estamos haciendo en este momento. Pues yo pensaría que como es tan pequeño, yo lo pasaría por un muro mejor, ¿sí? Sí, lo pasaría por un muro mejor, lo subiría por un muro, ¿cierto? Y sí, para tratar de no... Otro de los errores que cometemos es cuando empezamos a romper para pasar las tuberías, a romper las columnas o las vigas para pasar tuberías. Entonces es otro error que tratemos de no caer en esos errores. Pues yo pensaría que ese tubito, pues como es tan pequeño, es mejor dejarlo por fuera o hacer un ducto o algo así para que ese tubito pase por el muro mejor, ¿cierto? Y pues si es un pasante, no hay problema, pero vuelvo y repito, tuberías de diámetros mayores, y si las columnas son pequeñas en su sección, pues sí, cuando son columnas grandotas, pues eso no le hace ni cosquillas, pero cuando son columnas pequeñas sí empiezan a tener esos problemas. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, continuamos con arquitecto John Angarita. Puede encender su micrófono. Muchas gracias. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, primero que todo, darle las gracias a ustedes por el tiempo y al constructor por estas charlas tan constructivas que amplían los conocimientos de nosotros, los que estamos iniciando en el mundo de la construcción. Yo tenía una duda de pronto un poco puntual y es también como un caso un poco personal que creo que puede llegar aquí al caso y de pronto ampliar un poco más mis conocimientos. Es una construcción nueva. ¿Cuánto tiempo normalmente, no sé si existe algún promedio, que pueden presentarse de pronto entre los acabados de pañete o de estuco, esas fisuras, o no sé cómo llamarlo, si de pronto es que sí, son como dilataciones? No sé si la estructura de pronto se está acomodando al suelo, o si es normal que aparezcan de pronto, no las voy a llamar grietas superiores de 2 milímetros, pero sí unas pequeñas telarañas. Ya. Ok, Sí. gracias arquitecto. Muy bueno, bien. Gracias arquitecto. Bueno, tengamos en cuenta algo bien importante, es que las edificaciones siempre van a tener movimientos, siempre van a haber movimientos cuando las personas están o no están. Así no estén las personas o esté habitada o no habitada, van a haber movimientos. El solo viento hace que se mueva la edificación, o como les decía ahorita, las presiones del agua que están por debajo de la edificación hace que se mueva la edificación. Pues se mueve, digamos, pero muy poquito. Digamos que uno ni lo siente, ¿cierto? Pero esos movimientos hacen que digamos, se presenten fisuras muy pequeñas. Ya cuando son grandes empiezan a aparecer, son grietas, porque se rompe. Entonces, esos movimientos es importantísimo para ustedes como constructores, el manejo de juntas. Por favor, los materiales siempre tienden a contraerse y a expandirse. Es un concepto que ustedes como constructores no lo dejen a un lado, traten de leerlo, traten de estudiarlo. Los materiales a ciertas horas, digamos, están en reposo, y a ciertas horas el material como que crece, ¿cierto? Como que se vuelve más grande. Estoy hablando para que me entiendan. Entonces, esas expansiones, esos choques térmicos hacen que la edificación siempre vaya a tener movimiento, y hay que prever esas juntas.
¿cierto? Y muchas veces caemos en el error de no tener en cuenta esas juntas de movimiento, esas juntas de expansión y contracción, y hace que la edificación, al no tenerlas en cuenta, pues se rompan o empiecen a aparecer fisuras o empiecen a aparecer, digamos que daños en la edificación. Entonces, ese concepto es bien importante. Y el otro concepto que deben de tener ustedes en cuenta es el mantenimiento de la edificación. ¿Sí? Yo no tengo que esperar hasta que la edificación, en el caso de un muro que aparece con fisuras, pues yo tengo que mirar a ver qué es y cómo lo reparo, ¿cierto? Y el mantenimiento es clave para conservar la edificación. No esperar a que el muro ya se caiga totalmente, sino reparémoslo antes de. Entonces, digamos, para que ustedes tengan en cuenta eso, por favor, las juntas no las olviden jamás, no las olviden jamás, por favor. Ese concepto es muy importante, por favor, que lo tengan en cuenta. Entonces, los acabados, cada vez que se mueva la edificación, pues los acabados van a presentar fisuras o roturas en la unión de los muros con las columnas. Cada vez que se mueva el edificio, pues ahí se van a empezar a presentar esas fisuras por no haber tenido en cuenta el concepto de las juntas. Perfecto, muchas gracias. Vamos a... ¿Puedo interrumpir? Qué pena. Sí, dinos. En cuanto a esa pregunta, digámoslo así, ¿hay alguna forma de evitarlo? Pues tengo entendido que cuando uno tiene una edificación digamos, la pregunta que yo tengo ¿es más factible fundir primero las columnas y después hacer las paredes, o primero hacer las paredes y después fundir columnas? Ah, bueno, bien. Bueno, buena pregunta. Buena pregunta. Digamos que para casas de 1 y 2 pisos se utiliza la mampostería confinada. Entonces aquí se hace, si ustedes miran el título E, habla de mampostería confinada, o sea, donde se hacen los muros y posteriormente se funden las columnas. Eso hace que queden más agarradas, queden más agarrados, digamos, los muros de las columnas, pero ese es cuando se utiliza bloque, ¿cierto? Porque el concreto se va a meter dentro de esos vacíos que quedan, entonces va a agarrar mucho más el muro. ¿Qué pasa en estas edificaciones donde se hace toda la estructura, se hacen todas las columnas, se llama un sistema porticado, se hacen todas las columnas y posteriormente se empiezan a hacer los muros? Pues ahí la norma me dice, por favor, anclen muy bien los muros, anclenlos, amárrenlos abajo, a los lados, arriba, ¿cierto? Asegúrenlos, porque vuelvo y le digo, cuando se empiece a mover la edificación, ahí vamos a empezar a tener roturas. Entonces, para casas de 1 y 2 pisos, la mejor manera de hacerlo es con mampostería confinada. Hacer los muros y posteriormente las columnas. ¿Sí? Ah, ok. Sí, señor, es mejor hacerlo así. Pero también ocurre lo contrario, donde se hacen los muros después de tener las columnas. Eso también es válido, pero siempre y cuando usted garantice que quede muy bien anclado a la viga, a las columnas y a la parte de arriba, quede muy bien agarrado el muro, llámese en bloque, en ladrillo, en sistema drywall o en sistema de icopor, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero garantice que quede muy bien agarrado abajo, a los lados y arriba. Ah, ok, gracias. Sí, señor. Gracias, Wilson. Bueno, vamos a dar la palabra a Gutiérrez. Una cosita. Por favor. Sí. Lo que pasa es que cuando empezó la anterior aclaración o respuesta, se cortó y no se escuchó completa. ¿Qué necesita, perdón? Que no se escuchó la explicación anterior completa. Como 5 o 10 segundos se cortó y no se supo qué fue lo que dijo. ¿Me puede ayudar ahí en qué parte más o menos para mirar? Comenzando la explicación, después de que le hizo la pregunta de los muros. Y se cortó la comunicación y no, o sea, queda... Bueno, listo. Gracias por avisarme. Gracias. Vuelvo y les digo, el título E, mírenlo por favor, léanlo. Hay que ser autodidactas,
Así uno no puede ir a estudiar a una entidad o una institución, uno puede ir leyendo y eso uno también va aprendiendo mucho. Entonces el título me dice, los muros confinados es cuando se hacen los muros y después se funden las columnas, ¿cierto? Se funden las columnas y después se funden las vigas, hace que el muro quede amarrado por todos sus lados, por su lado izquierdo, su lado derecho, al momento de fundir las columnas. Entonces esto garantiza que el muro quede mucho más agarrado, mucho más, digamos, estructuralmente va a resistir más. Pero en algunos otros casos, en otros en otros sistemas de construcción, los muros se pueden hacer después de tener las columnas, hacer todas las columnas y posteriormente hacer los muros. Vuelvo y repito, los puedo hacer en ladrillo, en bloque, en sistema drywall, lo puedo hacer en sistema Durapanel o Icopor o poliestileno expandido, en otros materiales, pero la norma lo que me dice es garantíceme que eso quede muy bien anclado, muy bien amarrado a los lados, abajo y arriba. Espero que le haya quedado clara la respuesta. Gracias, cómo no, muy amable. Okay, gracias. Don Luis Gutiérrez, vamos a hacer las últimas preguntas. Don Luis Gutiérrez, puede encender su micrófono, por favor. Hola. Bueno, no es una pregunta, es una aclaración. Quiero hacer un aporte muy importante al tema. Y es el tema de los resortes en el suelo. A los constructores que le pasen planos arquitectónicos, planos estructurales, haya memoria de cálculo, haya memoria de estudio de suelos, por favor traten de seguirlos y no ser ventajosos para ganar el contrato. Porque hay muchos maestros que dicen, no, mermémosle a la zapata, mermémosle a la columna para darle dinero en material y yo lo hago más barato. Resulta que los suelos tienen resortes. La zapata y la cimentación tienen que tener un peso ideal para que el suelo no levante la cimentación. Tuve una experiencia y fui testigo aquí en Cali, en el barrio Los Álamos, donde un maestro con planos todo, licencia de construcción todo, construyó y modificó en obra los cálculos. 3 pisos, full acabado, una inversión grandísima y resultó que el resorte del suelo era mucho más grande que el peso de la estructura y la levantó, se partió todos los 3 pisos. Y la solución era un reforzamiento de cimentación, pero costaba casi que el 70% de todo el presupuesto del edificio. Entonces, esos temitas no hay que evadirlos, no son todo es resistencia de gravedad. Sí, hay cosas que se sostienen por peso propio, pero cuando llega el sismo, se caen y se agrietan. Y eso es lo que no ha pasado a veces en muchos tiempos con la construcción tradicional que hacen los maestros que llevan 20, 30 años trabajando esto. Pero el día que llegue va a pasar lo del terremoto de Armenia y eso es algo muy delicado, entonces hay que meterle ética y profesionalismo a la cosa, ser autodidactas y a capacitarnos. Ese era mi aporte y muchas gracias. Excelente, excelente, muchas gracias, un excelente aporte. Como les decía a ustedes, la ética profesional debe estar por encima de los intereses económicos, como pasó en el Space y como lo que pasó en Cartagena, después de que se hicieron todos los análisis y los estudios, se dieron cuenta de todos los errores que se cometen en obra, muchas veces por no respetar los diseños o los cálculos o todo lo que pide a la hora de hacer una edificación bien hecha. Muchas gracias por ese aporte, muy valioso, muy interesante y es una experiencia real que está compartiendo y bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Vamos con don Fernando Visconti. Puede encender su micrófono. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. La pregunta mía es la siguiente. Ahora se está viendo bastante el tema de las construcciones que son mezcla, es decir, hacen la parte de la zapata en concreto y las columnas y las vigas las hacen con el sistema de las vigas metálicas llamadas HA.
¿qué tan recomendable de pronto es que se trabaje con esas vigas y se le baje de pronto un poco a la estructura, es decir, a las cargas de las zapatas y eso, ¿le soportan igual? O si de pronto con un sismo el comportamiento va a ser el mismo a un sistema tradicional de vigas en concreto. Ok, gracias por la pregunta. La norma sismorresistente, la NSR10 en el título F, habla de las estructuras metálicas, ¿cierto? Las estructuras metálicas, digamos que aquí en Colombia han tenido un avance bien importante, pero en el mundo se utilizan mucho, ¿cierto? Se utilizan bastante y son proyectos inmensos los que se han construido con estructuras metálicas y el comportamiento es muy bueno, siempre y cuando tenga una buena cimentación, unos muy buenos anclajes a las zapatas, las columnas metálicas, pues tienen que estar muy bien ancladas, amarradas, apernadas o soldadas a los dados que van en concreto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo coloco la columna metálica en una zapata? Pues tengo que tener unos tornillos especiales o unas platinas especiales, bien sea para atornillar o soldar. Entonces, pues yo lo puedo hacer, y se comporta muy bien. Si la norma sismorresistente, la NSR10 en el título F, avala las construcciones, es porque se pueden hacer aquí en Colombia, y igual pasa con las construcciones en madera y guadua, ¿cierto? Lo que pasa es que las cimentaciones para este tipo de edificaciones, pues ya requiere de un sistema de amarre. ¿Cómo amarro la cimentación a la estructura de madera o a la estructura de guadua o a la estructura metálica? Entonces eso tiene unos sistemas de amarre, de tornillos, que mediante platinas o mediante conectores, ¿sí? Conexiones especiales se puede hacer y el comportamiento es muy bueno. Entonces no le veo problema, siempre y cuando esté bien diseñado, bien calculado y bien construido, como lo que pasó en Cali, que podemos tener el mejor diseño de una edificación, pero a la hora de hacerlo, lo hacemos mal, pues nos tiramos todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Puedo tener un buen diseño, pero hagámoslo bien. ¿Qué sacamos tener un buen diseño si lo hacemos mal? Nos parrandeamos todo. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Con respecto a esto, ¿puedo dar una opinión? Claro que sí, claro. Adelante. Resulta de que cometí un error, una construcción de unos parqueaderos, los cuales llevaban pedestal en concreto y del suelo hacia arriba era tubería metálica. Mandé a soldar unas platinas con unos ganchos para embeberlas en el concreto y que se sujetaran de la parrilla, de la columna. Resulta de que las varillas que soldamos eran varillas corrugadas a una platina de media y estos materiales no son compatibles para soldar. No se debe soldar nada de varilla de construcción a platinas y para construcciones en acero, ya que no son compatibles, la soldadura se cristaliza y se quiebra. Para esto es otro tipo de varilla. Sí, señor. Muy importante esa recomendación. Sí, eso es importante. Gracias por ese aporte. Muy bueno. Por eso la norma NTC 2289 para las varillas de construcción, pues me habla de unas condiciones, ¿cierto? Y ya para elementos que son soldables, pues tiene que tener otras condiciones. Entonces, lo que usted dice es muy cierto, no son compatibles. Entonces, de pronto se cayó en ese error, pero sí es bueno siempre preguntar a los ingenieros, ojalá especializados en estructuras metálicas, para no caer en esos errores. Pero muy bueno ese comentario para que no vayamos a cometer ese error más adelante, porque nosotros sin querer muchas veces caemos en errores, ¿cierto? Que no, por no conocer el tema. Entonces, pero bien, gracias por ese detalle. Gracias. Claro que sí, eso lo hice el primer parqueadero y debido a
a esto pues consulté, averigüé qué pasaba con el tema y me corrigieron con esto y decidí demoler esos 2 pedestales y hacerlo como lo pedían, como debía ser. Es correcto, muy bien, me alegro, muy bien, excelente. Gracias. Wilson, cuéntame. A ustedes, muchas gracias por todo este tema. No, muchas gracias a ustedes por sus comentarios. Dime. Te quería Para hacer una preguntar aclaración. cuántas preguntas tenemos. Igual recuerden que el día de mañana continuamos, pero entonces... Sí, mañana continuamos. Yo creo que una preguntita más porque pues a mí me da pena Profe, que... Sí, dígame. Profe, para hacerle una aclaración acerca del tema anterior. Sí, claro. Gracias, profe. Las varillas sismoresistentes corrugadas antes eran sismoresistentes y únicamente funcionaban para construcción corriente. Ahora la varilla sismoresistente viene con una palabra que dice W y que quiere decir welding. Y welding es soldable. Entonces de pronto utilizaron hierro que no es soldable. Entonces lógicamente pues le hizo daño a la construcción. Hay que tener en cuenta que cuando se hacen esos trabajos se utilice el correspondiente material. En este caso se puede utilizar varilla 60.000 PSI welding, que es soldable. Excelente. Gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, ahí hago la aclaración, correcto, tiene toda la razón. Las varillas vienen contramarcadas, vienen con todo el número de resistencia, el fabricante, y viene con una letra viene una letra W, y uno dice, ¿qué es? Lo que él dice, esa letra significa en inglés welding, que traduce que es soldable, se puede soldar. Entonces, muchas veces lo que pasa es que cuando uno va a soldar, o no utiliza la soldadura que es, o bueno, pueden haber diferentes errores que uno pudo, así como lo dijo, que no eran compatibles, pues de pronto no utilizó la varilla que era, o sí, y se cristalizó la soldadura o el voltaje, bueno, etcétera. Hay cosas que hay que tener en cuenta. En el caso de las varillas corrugadas, se pueden soldar en algunos casos, ¿cierto? Pero pues digamos que no todas las veces, o depende qué tipo de soldadura se van a hacer. Entonces, por eso hay aceros especiales para soldar ese tipo de estructuras, y hay tipo de perfilerías y platinas y ángulos que se pueden soldar. Muchas gracias. Sí, gracias por el comentario. Gracias. Con mucho gusto, gracias. Vamos a hacer la última pregunta al señor Gabriel González. Y recuerden que el día de mañana continuamos. Si de pronto tienen alguna pregunta, les pido pues la guarden para mañana y revisamos y continuamos. Entonces vamos con don Gabriel y damos por finalizada la sesión por el día de hoy. Buenas noches a todos. Sí, buenas noches. Bien, yo quería hacer como más que una pregunta, de pronto para que nos enfocáramos un poquito frente a lo que dijo el señor de la casa de 3 pisos, que el señor quiere seguir construyendo donde no hay columnas, ¿no? Puede que no sea el caso, pero también hay otros casos donde se ha utilizado mampostería estructural. Entonces la mampostería estructural hace que no se vean las columnas a la vista, pero realmente sí tienen estructura. Entonces de pronto para que, profe, profundizáramos un poco en ese tema, que igual también cumplen con la norma, pero pues obviamente es otro tipo de construcción estructural, valga la redundancia. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, sí, señor. Bueno, muchas gracias. El título de la norma sismoresistente habla de mampostería estructural, y pues la mampostería estructural tiene esa característica que no lleva columnas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que dentro de los muros van las columnas pequeñitas que se llaman microcolumnas, porque llevan una sola varillita en esas perforaciones que lleva, el ingeniero calcula y dice cada 30, cada 40, cada 60, cada 80 van esas varillas. Eso se llama mampostería reforzada, ¿cierto? Entonces usted no ven columnas por ningún lado. En esos edificios que construyen hasta 5, 6, 7 pisos de mampostería estructural, pues usted no ve columnas por ningún lado. Pero lo que tengo entendido es que lo que decía era que son construcciones de hace 20, 30 años, que construían muros dobles de 25 como mínimo,
¿sí? Y en un ladrillo recocido, y entonces... ¿Cómo? Sí, ese era el tema, pero por eso quería profundizar, sino que hay muchas construcciones que no las tienen y sobre todo se maneja mucho en vivienda de interés prioritario y social. Sí, correcto. Ese tipo de apantallamiento, eso, entonces de pronto para que a veces no nos confundamos, sí, las antiguas sí pasa eso, lo que dice él, y pues obviamente no es válido, pero Sí, las sí. nuevas construcciones sí a veces uno dice, oiga, pero esto no tiene columnas por ningún lado, y no, resulta que sí, tiene sus dovelas y tiene su estructura interna y sí cumple. Sí, señor, sí, señor. Habría que mirar bien el caso. Mañana, si Dios nos lo permite, continuamos y hablamos un poco más de cimentaciones, algo más de suelos y algunos problemas que se presentan en las cimentaciones, más desde lo patológico. Agradecerles a ustedes el espacio que se dan ustedes. Alguno trata de transmitirles. Yo sé que muchos están de un día de trabajo fuerte, agotados, cansados. Entonces, por hoy lo vamos a dar así. Mañana a las 7 en punto, si Dios nos lo permite, estaremos nuevamente con otra horita Una pregunta, disculpa, una pregunta pequeñita. Sí, sí. ¿La Profesor, grabación la puedo bajar? ¿En alguna parte quedó grabada? O sea, puedo hacerlo porque infortunadamente tengo muchas preguntas, pero llegué un poquito tarde, casi Claro que sí, 15 o don 20 Henry. minutos. Les acabo de dejar un link para que ustedes revisen la grabación. Esta sesión fue grabada. Wilson, solo quiero pedirte un favor. El señor Laureano tenía una pregunta y yo sin querer me salté. ¿Nos puedes ayudar solo con Sí, esta claro. última pregunta? No, tranquilo. No hay... Sí, claro, claro, con todo gusto, con todo gusto. Buenas noches, ¿me escuchan? Bien, agradezco su tiempo y lo valoro mucho. Mi pregunta es, en un estudio de suelo de un lote, digamos, de unos 90 metros cuadrados, ¿cuántas perforaciones esperaría uno y a qué profundidad deberían llegar? Muchas gracias. Quienes Feliz hagan noche. el estudio de suelo. Bueno, mañana vamos a mirar el título H, vamos a mirar, digamos, dependiendo de los metros cuadrados, la norma me dice el título H, qué tipo de Ingeniero, suelo. gracias. Muchas Mañana gracias a ustedes. estaremos Bueno, de nuevo sí, señor. escuchando. Sí, señor. Entonces mañana miramos qué dice el título H de estudios geotécnicos, de estudio de suelos, qué dice al respecto. O sea, según los metros cuadrados de la edificación, se requiere 1, 2, 3, 4 perforaciones y a tanta profundidad. Pero eso me lo determina son los metros cuadrados de edificación. No es lo mismo hacer 72 o 80 o 100 metros o 200 metros, pues la norma me dice tiene que hacer 3 o 4 o 5. Mañana lo miramos y lo analizamos más al detalle. Bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Una feliz noche. Dios los bendiga a todos. Y muchas gracias por estar acá en este espacio. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos, a las personas que no respondimos las preguntas de hoy. El día de mañana con gusto las terminamos. Feliz noche, que descansen. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana. Dios los bendiga. Muchas gracias por todo. Vale, acuérdense que les acabo de enviar el link. Clase, felicitaciones. Bueno, Les acabo de compartir el link para que ustedes puedan revisar el día de mañana en las horas de la tarde la sesión. De igual forma, les voy a compartir, permítanme un momento, recuerden que en el mismo link van a poder revisar